nos metemos en la primera agenda del día, la primera entrevista del día, porque nuestra agenda hoy tiene de arranque mucho de seguridad. De hecho, lo tiene también la portada de la diaria, impresa o en la web, y nosotros a eso le daremos el complemento nada menos de una entrevista con el ministro del Interior, Carlos Negro, que ya está en nuestra mesa. Bienvenido, Carlos, buen día. Muchas gracias, buen día. Estamos casi que cerrando una semana, jueves, ¿no? Quedan menos actividades de la parte más dura de la semana y en la mitad de la semana, el miércoles, hubo una agenda por distintos hechos, algunos planificados y otros no, muy intensa, por lo menos en la discusión pública, pero también en ámbitos formales con respecto a la seguridad. Por ejemplo, ayer compareciste ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, que según lo que se informó por esos mismos canales formales, te quería hacer consultas con respecto a los avances en distintas investigaciones, entre ellas las vinculadas al atentado que el 28 de septiembre ocurrió en la casa de la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. En líneas generales, ¿qué pasó en esa comparecencia en el Parlamento? Bueno, fue una comparecencia con un motivo bastante amplio. Se originó en los episodios ocurridos en la casa de la fiscal Ferrero, pero la comparecencia incluía también como un estado de situación en materia de seguridad por parte del Ministerio del Interior. Como que se abría allí un campo bastante amplio para las preguntas, el eventual debate y la temática que se iba a tratar. Eso originó que nosotros comenzáramos una introducción que entendemos bastante completa sobre un estado de situación de la criminalidad organizada en la región, luego en el país, y una tercera parte que se enfocaba directamente en las acciones concretas que el Ministerio estaba llevando adelante y los resultados que tenía. La segunda parte de la comparecencia, que ya tenía un carácter de tipo reservado, porque se iban a tratar cuestiones atinentes a aspectos personales, incluso de la vida de personas custodiadas, y de investigaciones que están en curso, y eso ameritó una declaración de reserva en la segunda parte. Pero ahí se tocaron concretamente, se preguntó sobre el estado de situación de las investigaciones concretas de estos dos últimos episodios, donde tuvieron un papel protagónico, lógicamente, los investigadores policiales, que la Policía Nacional los cuenta, y vaya que los cuenta, porque son de gran calidad profesional y técnica. En el caso del atentado en el domicilio de Ferrero, del que se van a cumplir mañana 2 meses ya, lo que se ha informado públicamente, o por lo menos oficialmente, es que hay 7 personas formalizadas y una persona requerida a nivel internacional. Y se entiende, o vos nos dirás si va por ahí, desde justamente el gobierno, que se dio prácticamente con todas las personas que tienen responsabilidad en tanto autoras materiales e intelectuales del hecho. ¿Ese es el resumen? Sí, los parlamentarios, incluso los de la oposición, se encargaron de saludar, de felicitar al Ministerio y a la Policía Nacional por la labor efectuada en este caso, ya que en muy poco tiempo, se dio con los responsables del hecho. Esto no voy a decir que es inédito, porque ya hay otros episodios de similares características que también fueron aclarados, pero no en tan corto tiempo. Esto en pocos días teníamos individualizadas a las personas que eran los autores materiales del hecho, y luego empezamos a individualizar el apoyo logístico y la autoría inmediata, es decir, los ideólogos, los encargados de preparar y mandatar a los autores directos o materiales. Eso no es común en este tipo de episodios o de hechos delictivos, porque lógicamente la cuestión probatoria ahí tiene una singular trascendencia y, con toda lógica, los agentes de la conducta, los autores del delito, se encargan de proteger a quienes los contrataron. Entonces eso hace que la investigación sea complicada y muchas veces no suban los escalones de la organización criminal hacia los estamentos que nosotros pretendemos, porque cuando se va subiendo escalón por escalón, se va atrapando personas que tienen un rol más importante en esa organización. Y aquí se dio con uno de los que encargó el hecho, que procuró la munición, que viajó, etc. Esa persona actualmente está condenada, está entre rejas. ¿Terminó allí la investigación? No, tenemos una persona prófuga, como tú bien decís. A nivel internacional. A nivel internacional, no está en el país. Estamos tras ella.
seguramente vamos a dar con ella. ¿Es una persona uruguaya? Sí, vamos a dar con ella. Pero además de eso estamos siguiendo la investigación para ver qué más hay. Y para eso hay todavía tela para cortar en la investigación y aspiramos a seguir subiendo en este escalón, que sabemos tiene mucho que ver con la criminalidad organizada. Sí, claro, se da por hecho, entiendo que de estas cosas públicamente hay mucho que no se puede decir, que esto conecta con grupos criminales de los que a veces hablamos con frecuencia en los medios de comunicación, digo, porque están presentes en la actividad cotidiana ilícita en nuestro país. ¿Se puede, en líneas generales, decir eso? Se puede decir que nuestro país no es ajeno al fenómeno de la criminalidad organizada, si bien tiene la particularidad del Uruguay de estar en niveles incipientes, podemos decir, de lo que es la criminalidad organizada, porque estamos en las etapas donde aún no hay una organización fuerte de las bandas. Asistimos a una proliferación de bandas criminales, clanes familiares muchas veces, que lo que hacen es pelear, demostrar poder en los territorios, entre ellas, ocasionando así un gran número de muertos y gran volumen de violencia. Pero eso tiene como contrapartida algo favorable. No han logrado una organización importante que determine de repente que bajen los niveles de violencia, pero que se organicen aún más y sean aún más rutilante su papel en los mercados ilegales. ¿Y eso cuándo pasa? ¿Cuando una definitivamente se impone sobre las demás o no necesariamente? A veces las formas que puedan hacer que se llegue a ese nuevo estadio mucho más problemático son otras, no necesariamente cómo las bandas criminales dirimen el poder. Bueno, yo no voy a hablar de Uruguay, voy a hablar de la experiencia internacional. La experiencia internacional indica que sí, cuando las bandas ya logran asentarse en los territorios, mediante acuerdos, mediante demostraciones de poder, donde una prima sobre la otra, o no necesariamente, y hacen acuerdos entre ellas, allí donde ya están asentados, ya dominan algunos sistemas de producción, de comercialización de estupefacientes u de otros bienes o servicios ilegales, porque las drogas no son el único. En América Latina, por ejemplo, se trafica con minería ilegal, y la minería ilegal no solamente tiene un costo de mercado ilícito, de muertes, violencia y tráfico, sino que además de depredación medioambiental. Entonces, hay otros bienes y servicios que se comercializan de forma ilegal que no necesariamente son drogas. Pero allí lo que indica la experiencia y la literatura, en definitiva, que hay sobre la materia, es que el segundo estadio es ese, donde se pacifica, pero a sacrificio de que las bandas lograron un nivel de organizativo mayor. El tercer estadio, que es ya el desarrollo último de los sistemas de criminalidad organizada, es cuando toman definitivamente el aparato estatal. Ahí es lo que asistimos a lo que se denomina comúnmente como un Estado fallido. Yo tengo la impresión de que estas problemáticas, digamos, este tema estaba como telón de fondo cuando ayer en esa actividad organizada por Desayunos Búsqueda o por Búsqueda, llamada Desayunos Búsqueda, al presidente de la República, Yamandu Orsi, le preguntaron sobre, para arrancar, porque así nació ese segmento de la conversación, la relación entre los gobiernos progresistas y las políticas represivas, y luego de hacer algunas reflexiones con respecto a ese tema, dijo que es un asunto del que hay que hablar y lanzó textualmente el siguiente comentario. Yo creo que el ejemplo es Bukele, en referencia al presidente de El Salvador, es El Salvador el ejemplo de un proceso. Ante la pregunta que le hizo el periodista Andrés Danza de si hablaba de un ejemplo positivo o negativo, contestó ejemplo para analizar. Y más tarde aclaró en otro programa de FM del Sol que era un ejemplo a analizar y no a seguir. Pero todo esto generó mucha conversación, discusiones de distinto tipo. ¿Cuándo te enteraste? Porque seguro que alguien te escribió, estabas ahí, ¿y cómo te cayó el comentario? No, yo escuché toda la opinión que desarrolló el presidente y tuvo un hilo conductor que lo que establece es convocar a una conversación desprejuiciada en materia de seguridad. La seguridad tiene un componente ideológico detrás que ha primado a lo largo de los años. En Uruguay ha tenido un debate muy fuerte donde se dividieron las aguas entre frutillitas y mano dura o autoritarios, y así fuimos navegando a los bandazos entre una y otra solución, y no nos fue bien, porque llegamos a lo que llegamos hoy cuando asumimos el gobierno el 1 de marzo, una situación en materia de seguridad pública crítica. Esa discusión fue estéril porque partía de adecuar los hechos a la teoría.
Y en realidad es la teoría la que se debe adecuar a los hechos. Entonces, esa discusión que se basaba en preconceptos, es a lo que invita el presidente Orsi a dejar de lado y a tener un debate estudiando objetivamente cómo se comportan los fenómenos criminales en el resto del mundo y particularmente en América Latina. Y allí ver cuáles son los modelos que se han aplicado. Y seguramente uno de los modelos hoy más importantes para observar como fenómeno sea el de El Salvador. Yo también dije en la comisión que yo, que me he dedicado toda la vida a estudiar estos temas, en su momento tuvimos un gran debate académico sobre todo. Yo pertenecía a ese ámbito, al ámbito de la justicia y la academia, no tenía discusión política. Pero a nivel académico sobre todo se dio la discusión sobre el modelo Giuliani en Nueva York. Un modelo que en su momento parecía que aquella teoría de las ventanas rotas iba a solucionar los problemas en las ciudades, en las urbes. Y muchos propusieron seguir el modelo, ya adoptarlo como modelo. Yo elegí estudiarlo. Y con el fenómeno de El Salvador pasa lo mismo. ¿Cómo no vamos a estudiar un proceso que llevó a Bukele al poder y a que aplicara las políticas que aplica en materia de seguridad? En un país, lógicamente, que también es digno de estudio. 40 años de guerra civil. 40 años sin democracia. Niveles de república muy desmerecidos. Una población que no conoce cabalmente lo que es la democracia y las garantías. Es un caso absolutamente, radicalmente distinto al uruguayo. Luego, el presidente Orsi, en el correo del día, ese sí no lo escuché, pero tengo la noticia de que aclara, su pareja dice esto. Sí, llamó al programa Fácil Desviarse del Sol, él mismo llamó para hacer la aclaración. La pregunta es, ¿no debió decirlo antes? Bueno, él lo que dijo no se contradice con lo que explicó. Precisamente es esto que yo estoy desarrollando, encarar los temas de seguridad con una mirada que no parta de la teoría, que analice los hechos y luego aplique teoría. Y el presidente Orsi participó al lado mío, estábamos juntos, hablamos los dos, en el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad Pública y dijimos, acá vamos por un modelo uruguayo de seguridad pública. Por lo tanto, no dijimos vamos por el modelo de El Salvador, no vamos por el modelo de Giuliani, no vamos por el modelo de Noboa, vamos por el modelo uruguayo. El modelo uruguayo es un modelo que va a estar diseñado, está siendo diseñado, está siendo implementado y tiene una mirada a largo plazo adecuada a las condiciones sociales, pero también políticas, democráticas que tiene el Uruguay. En esa aclaración Orsi dice, cuando habla por segunda vez del tema, que no se piensa en ese ejemplo como un ejemplo aplicable al Uruguay. Vos recién comentabas que de todos modos está bien estudiar los distintos modelos. Eso supongo, sobre todo cuando lo decís ahora no ya como fiscal, sino como ministro del Interior, tiene un componente de, conclusiones que puedan ser útiles para la aplicación de políticas aquí, lo cual no quiere decir tomar elementos, sino de ese estudio sacar conclusiones que puedan dejar algún elemento, alguna herramienta. Cuando Todos vos, los modelos tienen alguna medida que en forma aislada de repente puede ser tomada y adaptada a un modelo distinto. Pero yendo a tu experiencia de estudio con respecto al caso de El Salvador, recién hiciste algunas consideraciones con respecto a la historia política de El Salvador, en fin. Cuando vos terminás ese estudio, porque te has interesado en él, y te parás de nuevo con los pies sobre la tierra en esta realidad, la uruguaya, ¿para qué termina sirviendo ese ejercicio? ¿Qué conclusión te deja? Bueno, yo creo que es prematuro sacar conclusiones de un proceso que está en pleno proceso. El modelo de El Salvador aún no podemos decir ni siquiera si es exitoso o no. Es un modelo que está en desarrollo en una circunstancia muy especial, como decíamos recién, que se asienta en un modelo político que no es el nuestro claramente, que tiene otros esquemas de vida democrática y por lo tanto todavía no podemos sacar una conclusión. Estamos viendo cómo se desarrolla, hacia dónde va y qué resultados va teniendo. Por ahora lo que sabemos es que hay una suerte de pacificación de bandas criminales, no sabemos de qué manera, en profundidad, cómo se ha logrado, si es puramente por la represión o hay otros componentes que se están estudiando. ¿Que podrían ser cuáles? Y podría ser, por ejemplo, acuerdos entre criminales, entre bandas criminales. ¿Y con el Estado también? Y no lo sabemos, pero es un tema a estudiar y analizar. Esta semana hubo un episodio previo de dichos del presidente que generaron ruido. Antes, para que no quede colgado. Sabemos que hay algunas soluciones en materia de seguridad que pasan por acordar con
los grupos criminales. Obtener determinados beneficios a costa de darles determinadas concesiones. Creo que eso es inaceptable desde todo punto de vista, no solamente para Uruguay, yo creo que para cualquier Estado en el mundo que se precie democrático y de Estado real. Eso es absolutamente improponible, manifiestamente improponible, como decimos los abogados. Bien, eso con respecto a la pregunta que te hacía acerca de, bueno, tus conclusiones de lo que ocurre en El Salvador según el estudio que has hecho de ese tema. Volviendo a palabras de Orsi, te comentaba recién que, bueno, que esta semana hubo un caso previo de el presidente haciendo aclaraciones luego de una primera intervención. Fue cuando le preguntaron por el asesinato reciente de un policía, César Alejandro Ferreira, ocurrido el lunes pasado en el Cerro, ¿no? en Montevideo. Y en primera instancia, bueno, Orsi dijo que no tenía idea cuando le preguntaron en una rueda de prensa, y luego hubo aclaraciones con respecto a que esa información no la había leído por más que ya se le había enviado. Más allá de la anécdota puntual. En esto de tener un presidente que habla casi que todos los días ante los medios de comunicación, lo que implica exponerse a preguntas que no siempre, pero en muchas ocasiones tienen que ver con la seguridad, porque es un tema tan sensible como lo es de hecho para la población. ¿Hay algo que falta afinar en términos de comunicación, de que le lleguen determinados datos? ¿No se toman riesgos finalmente ante la opinión pública? Mira, el presidente Orsi es una de las pocas personas que yo conozco, con la jerarquía que tiene institucional la presidencia de la República, una de las pocas personas que está siempre. Si no está, es porque se está bañando, porque está en una actividad que no le permite atender el teléfono, como puede ser, por ejemplo, estar en las decenas de reuniones que tiene por día, pero que si no está en ese tipo de actividades, te atiende, y te atiende rápido. Es el ideal, el interlocutor ideal, digamos, porque te atiende rápido. Y cuando no atiende, porque está ocupado. Y la agenda del presidente, todos podemos imaginar su volumen, su complejidad y los niveles de adrenalina que debe tener. A mí a veces me pasa, sin estar en el lugar que ocupa él, me pasa que estoy horas sin ver el teléfono, porque la actividad es tan demandante que hasta dejás el teléfono en otra habitación, en otro lado, y te dedicas a la solución de diferentes problemas que te van llegando uno detrás del otro. Una reunión detrás de la otra. A veces tengo que parar, bajar un poco la pelota, poner un poco la mente en blanco y decir, dame 5, a mi secretario, dame 5 para que me quede un poco, resetearme un poco para la próxima reunión, porque todas de repente son importantes ese día. Y el presidente Orsi, esto lo multiplicamos por exponencialmente. Entonces, que él no mire el teléfono al instante es porque está muy ocupado. Porque aparte estamos en plena semana, está muy ocupado. Bueno, hay gente que lo acompaña, ¿no? Se le puede pasar un mensaje. Ocurrió esto, te van a preguntar. Bueno, el ministerio tiene con el presidente Orsi, a través del ministro presidente, ya te digo, un diálogo absolutamente directo. Ni siquiera por mensaje, es llamada. Al presidente le gusta que lo llamen. Pero cuando eso no funciona, porque a veces no se puede atender el teléfono, está en la comunicación institucional de la Dirección de Comunicación del Ministerio y la Dirección de Comunicación de Presidencia. Y eso también fluye en forma totalmente armoniosa, porque, entre otras cosas, ambos integrantes de ambas direcciones se conocen de muchísimos años y tienen hasta niveles de amistad. Por lo tanto, la comunicación es fluida absolutamente entre presidencia y nuestro ministerio. Supongo que con los demás ministerios pasa algo parecido. Estas cuestiones comunicacionales, yo decía al comienzo, fueron parte de los distintos temas vinculados estrictamente a seguridad que estuvieron muy presentes ayer miércoles, ¿no? Empezamos hablando de tu comparecencia ante una comisión de la Cámara de Representantes, pasamos a estas discusiones y en el Senado pasaba al mismo tiempo algo muy importante a nivel del plenario, porque se aprobó digamos, el tramo del proyecto de ley de presupuesto vinculado directamente nada menos que al Ministerio del Interior. ¿Qué sensación te deja el cierre de esa discusión tan importante que tiene que ver nada menos que con los recursos con los que va a contar el Ministerio desde el 1 de enero del año que viene en adelante? Bueno, la satisfacción de que la propuesta del Ministerio fue prácticamente toda recibida, por lo menos en el 90% de las cuestiones que el Ministerio entendió que eran relevantes, que fueran atendidas por el presupuesto nacional, fueron finalmente votadas. Incluso algunos que no habían sido votadas en diputados por la oposición terminaron siendo recibidas. Y bueno, la satisfacción en ese sentido.
en el plenario, en la sesión del Senado, más allá del voto favorable de la oposición en líneas generales, digamos, se reflotó una discusión que se dio cuando hacía poquitos días que se había conocido el proyecto de ley de presupuesto con respecto a cuántos serán los nuevos cargos que efectivamente habrá en la órbita del Ministerio del Interior. Por ejemplo, desde la bancada del Frente Amplio, Eduardo Brenta dijo que uno de los logros del presupuesto es la creación de 500 cargos de policías ejecutivos y 500 para personal operador penitenciario. Bueno, habló del ritmo, digamos, con el que se irán incorporando. Y la oposición volvió sobre algo que ya había dicho hace capaz que cerca de 2 meses, cuando, por ejemplo, tuvimos aquí a un senador suplente, exministro del Interior, Nicolás Martinelli, que había manifestado en este programa que no se está cumpliendo con lo que fue un compromiso de campaña de generar 2.000 nuevas vacantes. Ahí alude a la campaña del Frente Amplio. Aclaro que esto no lo dijo ayer Martinelli, lo dijo aquí al comienzo de la discusión presupuestal, pero otras personas de la oposición lo plantearon más o menos en sala. ¿Cómo es la historia? No fue ese compromiso. El compromiso fue la incorporación de 2.000 nuevos policías, que es muy diferente a la creación de 2.000 vacantes. El mecanismo de desfigurar los dichos o la realidad es un mecanismo de tinte político. En definitiva, termina siendo hacer política con una cuestión tan delicada como la seguridad pública. Lo que dijo el presidente fue que aspirábamos a la incorporación de 2.000 nuevos funcionarios. Y estamos en la senda apropiada, porque cuando asumimos el gobierno teníamos 1.200 vacantes. ¿Qué quiere decir tener 1.200 vacantes? Que cuando se llenen, las tiene que solventar el presupuesto del nuevo gobierno. Por lo tanto, esos 1.200 que van a ingresar en el periodo, los tiene que solventar el nuevo gobierno. Esos son 1.200 nuevos policías que va a incorporar el nuevo gobierno. Que van a ocupar, a ver si entiendo bien, lugares de gente que había trabajado antes y se había retirado, por ejemplo jubilaciones. O creaciones anteriores que van quedando sin vacar y que luego hay que llenar. Pero cuando se llenan con el presupuesto que viene, no con el anterior. Por eso esos 1.200 se suman a los 500 sin nuevos cargos. Entonces ya estamos en 1.700. 1.700 a 2.000 nos quedan 300. Si a eso nosotros le sumamos que 500 operadores penitenciarios van a venir a colaborar con el sistema carcelario, lo cual descomprime y también posibilita reasignación en el quinquenio de algunos cargos. Y si a eso le sumamos que por los mecanismos de rendición de cuentas se pueden crear nuevos cargos. ¿Es un hecho que se van a crear? No, yo digo que la promesa del presidente fue incorporar 2.000 nuevos funcionarios. Y que ya vamos en 1.700 a 8 meses de haber asumido el gobierno. No estamos tan lejos. Aspiramos a que sí, obviamente. Ahí da la impresión de que finalmente lo que la oposición dice es: queremos que sean 2.000 nuevos sin perjuicio de toda la estructura numérica anterior. Van a ser 2.000 nuevos. 2.000 más que los que había antes, creo que es lo que dice la oposición. Más. Van a ser 2.000 más en la suma total. 2.000 más, 1.200 más 500, nos faltan 300 que vamos a ver si podemos cubrir. Yo aspiro y soy muy optimista en que sí, porque hay una sensibilidad que me consta en economía, en el gobierno, de la necesidad de contar con más funcionarios policiales, y así lo manifestó el presidente. Eso es lo que quedaría sujeto a las rendiciones de cuentas de los 3 próximos años. Por supuesto. Otra discusión presente en sala ayer, aún en este contexto de aprobación del presupuesto, fue el desfasaje entre el comienzo de la gestión e incluso ciertas ejecuciones presupuestales y la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo: estamos discutiendo el Plan Nacional de Seguridad Pública, que nos dicen va a estar pronto a mediados del año que viene y que va a tener recursos para el año siguiente. Creo que ahí habla del 27. En el medio nos van a llevar puestos los chorros, me parece. Siento que no hay un sentido de la urgencia del problema que tenemos. ¿Qué responde el ministro del Interior? Y yo le respondo al senador Bordaberry que en menos de un mes, en aproximadamente 22 días, logramos la captura de 56 traficantes o personas vinculadas al tráfico de estupefacientes. 56 personas en 22 días aproximadamente ingresaban al sistema carcelario producto de operaciones que se desarrollaron en el interior del país. 5 departamentos: Río Negro, Salto,
Durazno, Colonia, San José y Maldonado. Y La Valleja, perdón. Esos departamentos, solamente con esas operaciones, logramos la captura de más de 50 personas que están encarceladas. Que paralelamente pusimos tras las rejas a los dos principales dirigentes de bandas locales vinculadas al tráfico de drogas. Ahí hablas de Luis Fernández Albín. Yo no quiero dar nombres, Ajá. pero Y todos supongo que sabemos, Suárez. todos Y sabemos supongo que quiénes Luis son. Suárez. Todos sabemos quiénes son. En 10 días, las dos personas detenidas, una en la Argentina, otra en Uruguay. Y yo digo, ¿eso no cuenta? ¿El senador Bordaberry no lo ve? ¿No conoce de estos hechos? ¿No está viendo que la acción desarrollada por el Ministerio está pegando donde más le duele a la criminalidad organizada? Que cuando investigamos el caso Ferrero fuimos a uno de los ideólogos y lo identificamos y lo pusimos tras las rejas en poco tiempo. Ahora, un razonamiento podría ser, con la magnitud que ciertas actividades están teniendo, es natural que haya cada tanto procedimientos que den con responsables, ¿no? Perdón, sigo. ¿No está viendo el senador Bordaberry que en 8 días no hubo un homicidio en el Uruguay? Luego que se aplicaran operativos en Montevideo, operativos focalizados en Montevideo, en determinados cuadrantes de Montevideo, donde se inteligentemente, a través de la inteligencia policial, se actuó focalizadamente contra los grupos que estaban generando mayor violencia, y eso determinó que no hubiera homicidios durante 8 días. ¿Durante qué días? ¿Los últimos 8 hasta hoy? Desde el 2 de noviembre en adelante. Pero siguió. O sea, hasta el 10 de noviembre. Siguió más allá del 10 y más allá del 12, porque luego también nos dice la estadística que si bien hubo homicidios, no estuvieron vinculados a conflictos entre bandas. Yo los llamo los homicidios de antes. Conflictos interpersonales de barrio, problemas familiares, etc. Los de antes. Pero los conflictos entre bandas seguimos hasta el día de la fecha prácticamente en esos cuadrantes donde se está actuando focalizadamente, sin homicidios, producto del enfrentamiento entre bandas criminales. ¿No lo está viendo eso el senador Bordaberry? Más allá de Bordaberry. Yo creo que sí lo ven. Pero quiero saber más con respecto a esas acciones, eso de los cuadrantes, ¿qué se puede saber? Bueno, nosotros estamos aplicando un policiamiento inteligente. El policiamiento inteligente y focalizado es una estrategia de intervención policial en los territorios que ha dado modelos, como decíamos hoy, saliendo de ese modelo Bukele, ahora yendo a otros modelos de policiamiento, concretamente en Brasil, se han utilizado en varios estados, en varias localidades brasileñas, y han dado resultados y han dado cifras. Nosotros estamos investigando los diferentes modelos a ver de dónde podemos extraer fórmulas y probarlas en nuestros territorios. Y hasta ahora, en estos 8 meses, lo que hemos hecho es eso: desarrollar operativos policiales bajo la técnica focalizada y con policiamiento inteligente para intervenir en las zonas donde existen mayor cantidad de heridos de armas de fuego, mayor cantidad de armas de fuego incautadas, mayor cantidad de homicidios, mayor cantidad de disparos de armas de fuego. Entonces, a través de eso se hacen cuadrantes de intervención y allí las fuerzas represivas más entrenadas, más duras que tiene la Policía Nacional, como puede ser la Guardia Republicana, y la Policía Comunitaria, el PECOC, como decía, Policía Comunitaria Orientada a Problemas, la cual estamos desarrollando también. Estamos desarrollando un policiamiento orientado a la solución de problemas, no solamente un policiamiento de élite, que también lo estamos perfeccionando. A través de esos instrumentos estamos interviniendo en esa zona. ¿Y qué nos dicen los resultados? ¿Qué está dando resultados? Ahora, para entender las diferencias, durante el gobierno pasado se desarrollaron, más bien al final de la gestión, estrategias de intervención en algunas zonas de Montevideo, que tiendo a pensar que algunas deben ser las mismas a las que remiten estos cuadrantes. En otros tiempos, ya muy anteriores, gobiernos del Frente Amplio, había operativos de saturación, por ejemplo, en determinados lugares. ¿Qué es lo diferente de esto que se está haciendo ahora? Bueno, precisamente no es ingresar solamente al territorio de forma más o menos violenta, es ingresar a los territorios de forma tal que se ataque quirúrgicamente lo que se quiera atacar. Y hasta ahí voy. Pero se trata de atacar quirúrgicamente personas y territorios y bandas, con estrategias focalizadas en ellos. Que la criminalidad sienta que se le está
rodeando. Y obviamente las reacciones vienen. Se tituló por ahí en un medio de prensa capitalino que en determinado barrio de Montevideo se escuchaban de noche balaceras cotidianamente. Fue precisamente durante ese tipo de operativos que sucedió esto. Pero paradójicamente no hubo heridos ni hubo muertos en 8 días en esos días. ¿De qué barrios hablamos? No quiero hablar de eso. Supongo que son zonas que están muy presentes habitualmente. Sí, por supuesto, pero no quiero hablar concretamente de esas zonas específicas porque, bueno, pertenecen un poco también a la estrategia policial y a la inteligencia policial. Por un lado, todo esto de lo que venís hablando, el hecho de en determinadas zonas de Montevideo haber reducido los homicidios o haber impedido que los hubiera con respecto o los resultantes de enfrentamientos entre bandas. Por otro lado, algunos arrestos o detenciones que han sido públicas y notorias de las que ya hablaste. Ahora, cuando uno ve lo grueso, por ejemplo, en octubre el área de estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos acumulados durante los primeros 9 meses de este año, ya que esa dependencia actualiza cada 3 meses las estadísticas de 15 hechos delictivos, de los cuales 13 presentaron cifras, si uno va al número frío, menores que el mismo periodo del año anterior, aunque en algunos casos las disminuciones eran mínimas. En el caso puntual de los homicidios, en los primeros 9 meses de este año se reportaron 277 contra 279 de los primeros 9 meses del año anterior. Son 2 menos, pero se podría decir que el estado de situación es muy parecido. Entonces, ¿qué pasa con eso que por lo menos a septiembre no cambió sustancialmente? Bueno, lo que sucede es que un fenómeno estructural de violencia como el que tiene el Uruguay, digo estructural de violencia más allá de la criminalidad organizada porque hay episodios de violencia y homicidios que no tienen que ver con las bandas criminales que también nos llevan a reflexionar sobre el estado de situación y la violencia en el país. A ver, puedo mencionar la violencia que se genera en torno a espectáculos deportivos, por ejemplo. Pero eso es un ejemplo solamente para hacer mención de que tenemos un fenómeno de violencia que está estructuralmente inserto en la sociedad uruguaya. Terminar de un día para el otro, mágicamente, con la violencia en Uruguay, bueno, eso puede partir solamente de un discurso demagógico. Si alguien lo hiciera, no solamente estaría mintiendo, sino que aparte se estaría desdiciendo de lo que hizo. Porque aquí alternamos en el poder los diferentes partidos y el estado de situación está en una meseta preocupante en materia de homicidios. No es una buena meseta, es una meseta preocupante, es una meseta alta, que nos ubica en mitad de tabla en América Latina, cuando nosotros estábamos de mitad de tabla para abajo. O sea, esos 277 homicidios de los primeros 9 meses de este año dan cuenta de esa meseta alta. Exacto. Forman parte de más de lo mismo de los últimos años, solamente alterado por la pandemia, cuya incidencia se quiso negar en su momento en un discurso insistente por parte de las autoridades de la época, como que no tenía nada que ver la pandemia en la baja de los homicidios que se registraba, y luego obviamente terminó la pandemia y subió a los niveles que ya había antes. Por lo tanto, ahí quedó claramente en evidencia cómo a veces se utilizan los discursos políticos de manera demagógica para tratar temas tan sensibles como la seguridad pública. Hablamos bastante recién de la seguridad en Montevideo. ¿Qué pasa con algunas zonas del Uruguay? ¿Qué pasa con toda la faja fronteriza con Brasil, con Artigas, con Rivera, con Cerro Largo? ¿Hay elementos que permitan hablar, por ejemplo, de presencia de organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital, que digamos que se ha ido extendiendo desde Brasil, particularmente desde San Pablo, y es una de las organizaciones criminales con más poder de fuego e incidencia de la región? ¿Qué mirada tiene el Ministerio del Interior con respecto a ese frente, digamos? Bueno, en primer lugar, muy atenta. Muy atenta porque el desarrollo de las bandas criminales en América Latina, sobre todo de estos cárteles, digamos, bandas a gran escala. Organizaciones complejas realmente, con diversificación de funciones, diferentes niveles de organización, estudios, empresarios. El crimen organizado, que es más vasto que el narcotráfico, como decíamos hoy, el crimen organizado tiene la particularidad que entremezcla lo legal con lo ilegal. Tiene la capacidad de ser híbrido. Y cual monstruo hidra,
cortándole una cabeza tiene la capacidad de regenerarse y generar 2 cabezas por cada una que se le corta. Por lo tanto, es un fenómeno a atender de una forma muy, pero muy insistente, y no se puede perder nunca la atención del músculo en esto. La mirada es atenta. Concretamente, Brasil tiene el fenómeno de bandas organizadas que son cárteles a nivel de las ciudades principales, y las ciudades en general de Brasil es un monstruo como país. La frontera uruguaya es una frontera seca, muy permeable, con escasos controles, donde ahí tenemos que desarrollar toda una tarea de inteligencia y también de tecnología. Nosotros estamos implementando ahora, estamos empezando la colocación de pórticos que custodien las rutas nacionales, que a través de cámaras se capte biométricamente las personas que van dentro de los vehículos e incluso sus dispositivos, los seguimientos de los dispositivos celulares. La matrícula, obviamente, también, los sistemas LPR de lectura de matrícula. Pero tiene la particularidad el pórtico que lee el rostro por cómo está ubicado. A diferencia de las cámaras que estamos acostumbrados que captan desde arriba, yo siendo fiscal me volvía loco porque captaban desde arriba con un gorrito, anulábamos la posibilidad de determinar el rostro. Bueno, tiene esas ventajas. Estamos hablando de un proyecto de 40. Este proyecto hay más de casi 30 en la zona metropolitana, 26, y el resto va a cubrir toda la frontera. A su vez estamos adquiriendo también, con el nuevo presupuesto, a partir del año que viene, un sistema de drones de alta gama que también tengan la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de nuestra frontera. Estamos trabajando para ello, estamos atentos, fuimos el otro día a Brasilia, conversamos con los colegas de otros países sobre estos temas y otros, compartir información inmediata. La preocupación que existe en América Latina por el corredor transoceánico que va del puerto de Santos a Chile y que genera un intercambio de bienes y servicios muy intenso porque le gana 20 días al tráfico tradicional de bienes, que tenía que cruzar el estrecho. Va a ser directo, vía terrestre, y va a llegar a un puerto y sale por el otro. Eso genera, obviamente, un movimiento económico formidable, pero además un riesgo de intercambio de mercados ilícitos que también los países estamos preocupados porque también incide en Uruguay. Entonces, en eso estamos, ¿Y qué pasa con el lavado de activos ahí? Hace poco hubo una situación muy comentada que se dio en el departamento de Colonia, donde incluso el jefe de policía, Paulo Costa, había estado hablando públicamente de la importancia del combate a las actividades vinculadas al lavado en particular. Hubo una cantidad de personas imputadas producto de procedimientos policiales desarrollados ahí. El lavado está vinculado naturalmente al crimen organizado, digamos, ¿no? Como justamente mecanismo que permite que obtengan o adquieran apariencia legal dineros que tienen otro origen. ¿Y el Ministerio del Interior cómo trabaja sobre él? Bueno, en primer lugar, destacar la tarea del jefe de Colonia, pero no solamente destacar la tarea, también destacar la preocupación por la tarea. ¿Qué quiero decir? El jefe está preocupado por un fenómeno delictivo de la dimensión que tiene nada más y nada menos el lavado activo. Si no lo estuviera, realmente no estaría cumpliendo su función. Cuando escuchamos las palabras del jefe de Colonia, realmente nos alegramos, porque lo que vi fue un jefe preocupado por la realidad en la cual le toca trabajar. Impedimento tenía ninguno. Eso lo decís porque hubo quien cuestionó desde la oposición las palabras de Costa. Por supuesto, porque acá se está ignorando que los policías retirados tienen estatuto de civil. Luego de los 2 años, tienen el mismo estatuto que un ciudadano civil. No tienen ningún tipo de impedimento. Y esto que en algún momento se discutió porque el artículo de la Constitución, el artículo 77, no le resultaba del todo claro a algunos, la LUC vino a aclarar y a arrojar luz sobre el tema y específicamente dijo que no le abarcaban las provisiones a los funcionarios retirados luego de los 2 años. Por lo tanto, fue la propia ley de urgente consideración la que interpretó la Constitución en este sentido. No hay nada para discutir en este aspecto. Los funcionarios policiales retirados luego de los 2 años no tienen impedimento ninguno.
pueden opinar políticamente, pueden pertenecer a agrupaciones, pueden hacer lo que quieran de su vida política en este caso. Y los jefes de policía no tienen por qué ser policías. Son policías por una decisión política del gobierno de turno. Desde el gobierno de Jorge Valle a la fecha, si no me equivoco, en general, salvo una excepción, los jefes de policía son policías, pero no tienen por qué serlo. Por lo tanto, los jefes de policía, inhibiciones de declaraciones políticas no tienen ninguna. Nosotros como ministerio, yo como ministro, la orden que impartí a mi jefe de policía fue: no se hace política partidaria. Los jefes de policía están para servir a su departamento, a todos los ciudadanos del departamento, y no para hacer política. Para hacer política estamos nosotros, está el equipo del ministerio, en todo caso, pero no los jefes de policía. Los jefes de policía no pueden hacer política partidaria por decisión del ministro. Y así lo saben y así lo acatan. Cuando alguna situación no fue clara, el ministerio actuó inmediatamente y demostró que no quiere ningún tipo de interferencia política en la gestión de los jefes de policía, y removido de su cargo a un excelente jefe de policía por declaraciones que entendimos no eran acertadas. Pero fue algo absolutamente distinto a lo de Paulo Costa. Paulo Costa, aparte, tiene la particularidad de ser un ex policía retirado, pero que es muy inquieto intelectualmente. Fíjese, fue alumno mío en un curso de litigación penal. Yo lo conocí ahí, a Paulo Costa. Un excelente alumno que no es abogado y que se solventó un curso que no era barato, te puedo asegurar, de litigación penal para saber cómo actuar en las audiencias, cómo debían actuar los policías en las audiencias cuando eran convocados a declarar. O sea, estamos hablando de una persona con una formación profesional, una historia de vida, una formación técnica solvente en materia policial, pero además que la complementa con una inquietud intelectual muy fuerte, que lo autoriza para advertirnos de que hay un fenómeno de lavado de activos latente o que está operando y que a veces se invisibiliza. Un comentario. Yo hablé de imputaciones. En Colonia hubo 28 condenas, ¿no? 15 hombres y 13 mujeres condenadas, una operación llamada Delta. Para ahora mirar el problema desde un plano más general, nacional, si se quiere. Estabas entrando en eso, ¿no? Las acciones del Ministerio del Interior con respecto al lavado, tomando, por ejemplo, lo que pasó en Colonia, pero saliendo de allí, las políticas que hay que desarrollar para combatirlo, ¿por dónde pasan? ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar, entender el fenómeno del lavado de capitales, entender la importancia que tiene. Porque se minimiza. Porque yo escuché a un senador de la República, de la oposición, cuando se trató el tema al otro día del atentado a la doctora Ferrero, cuando el presidente de la República dijo que había que tomar acciones concretas, por ejemplo, tratar el proyecto de ley de reforma de la ley de lavado de activos en forma urgente, darle trámite urgente y aprobarlo, y es un paso definido, concreto, en la lucha contra estas organizaciones. Un senador de la República dijo: ¿y qué tiene que ver el lavado de activos con el atentado a Ferrero? ¿De qué senador hablas? No voy a dar nombres. Bueno, pero sería mejor que los dieras para entender. Pero no quiero hacer política. Esto es una conversación que aparte fue reservada o privada. Sí, privada, reservada. Entre nosotros no hay conversaciones reservadas, digamos, entre los dirigentes políticos. Pero a mí me gusta la discreción y no ventilar cuestiones que se dicen puertas adentro. A ver si entiendo, ese senador te lo dijo a vos personalmente. Éramos varios dirigentes políticos allí y estaba el presidente de la República. Dijo: ¿qué tiene que ver el lavado de activos con el atentado a Mónica Ferrero? Claro, eso fue en la reunión que hubo en Torre Ejecutiva, recapitulando. Sí. Entonces, ahí es que uno se preocupa porque se pregunta: ¿hay comprensión total de esto? ¿Entendemos lo que es el fenómeno del crimen organizado y qué persigue? ¿Entendemos que persigue el dinero? Pero además del dinero, disfrutar del dinero. ¿Utilizar el dinero para agrandar el negocio? ¿Entendemos eso? ¿O pensamos que el narcotráfico es un grupito de encapuchados que tienen 4 o 5 metralletas en los brazos? Como la foto que circuló de un conocido narcotraficante uruguayo. ¿Eso piensan algunos que es el narcotráfico? No, señor, eso es una parte muy pequeña del narcotráfico. Porque idealizar no se puede malinterpretar. Pensar que el narcotráfico es un grupo de delincuentes con la cara tapada y metralleta es, además de no ver la globalidad del fenómeno y la complejidad del fenómeno, entender que eso se lo puede combatir a los balazos. Pues si están armados, le tiramos unos tiros y terminamos con el narcotráfico.
no ha sucedido así. No ha pasado eso. Por algo no ha pasado, porque la solución sería muy sencilla. Ponemos un ejército más grande, con más armas y le matamos a todos. Pero no funciona así. La estrategia militar de lucha contra el crimen organizado no dio resultado. Generó más violencia. El crimen organizado se combate pegándole a lo que le duele, que es la plata. Hoy los narcotraficantes en Europa ya saben que van 3, 4, 5 años presos y cuando salen tienen la plata en un banco de Suiza. Ya aceptan el ingreso a la cárcel como parte de su vida, porque los dividendos económicos son tan grandes que ese sacrificio están dispuestos a asumirlo. Entonces hay que pegarle al crimen organizado donde le duele. ¿Dónde le duele? En la plata. ¿Cómo la protegen? Mediante el lavado de activos. ¿Qué se hizo? Poca cosa. Se creó una fiscalía especializada en el lavado de activos que nunca se debió haber creado. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que indica cualquier manual de persecución de lavado de activos. Las investigaciones por lavado de activos se hacen en forma conjunta y paralela por el mismo investigador. No se divide la investigación. Dividir la investigación lo que determina es lo que sucedió. Muy poquitas condenas, casos de lavado de activos investigados por esa fiscalía y muy pocos resultados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Muy poca cosa. Lo que tenemos que hacer, bueno, la propuesta de gobierno, avalado en este caso por la doctora Ferrero, es disolver esa fiscalía. Avalado por la doctora Ferrero, ¿no? Que es la fiscal de corte subrogante y que está ahí en el conocimiento de la institución, en los datos y en lo que pasa. ¿Está de acuerdo con la propuesta del gobierno? Bueno, esas son las acciones claras que el gobierno está tomando porque tiene la preocupación directa en este tema. Creó el CILCON, ya está... ¿Qué es eso, perdón? Es un sistema de lucha contra el crimen organizado. Es un sistema que quiere decir intercambio de información a través de las diferentes agencias del Estado para el diseño de estrategias apropiadas en esta materia. Estaba recordando aquella reunión en Torre Ejecutiva, fue una reunión de integrantes del gobierno, luego de lo que pasó con Ferrero, con representantes de los distintos partidos. Capaz que se me escapa algún senador, el único con esa doble condición que identifico y que estaba presente es Andrés Ojeda, del Partido Colorado. ¿La doble condición de qué? Perdón. De ser senador y de estar convocado a esa reunión que hubo en Torre Ejecutiva. Ah, sí, es Andrés Ojeda, sí. Sí, fue el que hizo el comentario que recién mencionabas. Yo no voy a dar nombres, pero... Para cerrar, ya que estamos cruzando opiniones con respecto a temas importantes y recién mencionados. Ayer Orsi dijo otra cosa muy importante, o por lo menos hizo una referencia a un asunto que es sensible en la discusión política y es la titularidad de la Fiscalía General de la Nación. Dijo que Ferrero es la persona adecuada para estar al frente de la Fiscalía en los próximos años. Recordemos que se desempeña en carácter, por lo menos de momento, de fiscal subrogante. En este periodo sí, dijo, Orsi es nuestra fiscal de corte. Si nosotros no estuviéramos de acuerdo, hubiésemos hecho algo al respecto. Agregó que en el Senado, en la sesión de la que ya hablamos, ayer el senador del Partido Nacional, Javier García, pidió que se promoviera justamente como fiscal, de un modo definitivo, firme, a Ferrero. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, yo tengo una cartera con decenas de miles de problemas. Ese no es uno de los temas que me ocupe, no tengo injerencia ni incidencia en el tema, por ser mi mundo anterior, además. Trato de tener una relación muy fluida con mis ex colegas porque el trabajo me lo demanda, porque la Fiscalía y la Policía son un mismo equipo. Lo sostuve cuando era fiscal, lo sostengo ahora que soy ministro, y eso determina que la principal preocupación sea esa relación fluida entre los fiscales y la policía y el propio ministro. Del cultivo de este vínculo, de esta relación que por suerte tengo la suerte de tener el conocimiento personal de la mayoría de ellos, es también el resultado que estamos teniendo en muchas investigaciones. Esa colaboración entre Fiscalía y Policía determina que al despliegue policial lo siga un despliegue fiscal que yo tengo que destacar y lo he hecho en cada una de estas operaciones, por más que a veces la prensa no lo refleje cuando saca ese extracto de la conferencia de prensa, a menudo lo dejan de lado porque seguro, como son buenas noticias, capaz que no se dan. Pero la buena noticia es que el trabajo mancomunado entre Fiscalía y Policía está siendo de primer nivel, con una respuesta inmediata de los fiscales a los requerimientos de la policía y una respuesta inmediata de la policía a los requerimientos de los fiscales. Y esto también pasa por un vínculo con la doctora Ferrero. Yo
Me reúno con la doctora Ferrero en forma bastante fluida, basta llamar y decir, che, tenemos que juntarnos, quiero hablar de algunos temas contigo, dale, vos venís o yo voy. La mayoría de veces he ido yo a hablar con ella. Fui esta semana creo, el lunes, creo que fue esta semana, si no fue el viernes, pero creo que fue el lunes. Fuimos con el director nacional de la policía, con José Manuel Zambulla. Fuimos hasta ahí, charlamos, me interesé por su estado, cómo estaba, cómo le iba llevando, vivió momentos embromados ella y su familia. Le dimos, obviamente, le ofrecimos el apoyo incondicional en esa materia, pero además también hablamos de temas de fiscalía y policía. Yo no voy a hipotecar el vínculo que tengo con esta fiscal de corte subrogante, con los fiscales del país, con los futuros fiscales de corte que puedan venir, si hay acuerdos políticos que se generan a nivel parlamentario fundamentalmente, tras una propuesta del Ejecutivo, como tiene que haber, yo no voy a interferir en eso porque mi norte, mi trabajo está dedicado a la seguridad, no está dedicado a la política partidaria, no está dedicado a la campaña electoral, no está dedicado a hacer política, ni demagogia, ni a mentir. Carlos Negro, ministro del Interior, gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Muchas gracias.